Hoy vamos a seguir estudiando siempre la primera carta a los Corintios y vamos a observar un pasaje que está en el capítulo 1. Siempre yo les invito por lo menos a comprar un separador porque vamos también a leer algo en Romanos y nuestra lectura bíblica que está en Isaías 29. Fue justamente porque Pablo cita ese pasaje de Isaías aquí en la primera carta a los Corintios, pero el pasaje principal es siempre Primera de Corintios capítulo 1, y esto se debe, estos cambios de versículos se debe porque la Biblia interpreta la Biblia, hermanos. Hay que estudiar la Biblia a la luz de la Biblia. Hoy vamos a ver un tema que se llama el Evangelio mayor que la sabiduría humana. Y siempre quiero recordarles algún repaso de lo que hemos visto. Siempre es bueno repasar lo que hemos visto porque no hay que sacar el texto de su contexto inmediato. Pero también tiene un contexto histórico y habíamos visto que en Corintio había una cultura de honor, buscaban mucho el honor, buscaban mucho la sabiduría. Y parte de esa cultura de andar en búsqueda del honor se había introducido a la iglesia y tenían problemas en la iglesia porque cada quien buscaba el honor y habían divisiones por esa búsqueda que ellos tenían en el honor que ellos querían recibir. Hay que recordar también que parte de la cultura grecorromana se calcula que era una cultura que tenía aproximadamente el 10% de personas alfabetas. Es decir, que podían leer y escribir. Claro, había ciudades quizá que eran mayor el porcentaje, entre los judíos era mayor ese porcentaje, pero ciudades como Roma, como Atenas y como Corinto podría estar dentro de esas ciudades donde habían personas que sabían leer y escribir. Pero un 10% de la población, hermanos. Hay que ver eso, y entonces si había alguien que sabía leer y escribir con la cultura del honor, entonces era admirado y buscaban el honor porque tenían esa capacidad humana de leer y escribir. Ya entrando a la carta, hemos visto que Pablo agradece al Señor, agradece a Dios por los hermanos que son salvos y serán salvos por los dones, y entre esos dones que tienen los hermanos hay que resaltar el conocimiento y la ciencia que el Señor les ha dado. Eso es un motivo de gratitud. El problema es de que en Corintio están utilizando mal esos dones, y para lo que escribe Pablo es para poner en orden el ejercicio de esos dones. No porque tengan conocimiento y ciencia se van a llenar de honor y de jactancia a ellos. Ese es el problema. Tener el conocimiento no es el problema es la actitud que tienen los hermanos en Corintio. Y luego vemos que a Pablo le llega un informe que tienen riñas egoístas. Riñas que no son en defensa de la fe, como nos dice Judas, que hay que ardientemente defender la fe, sino que son riñas bajo su propio ego, son parte de las obras de la carne, y es justamente por el honor propio culturalmente que ellos tenían. No es un fruto del espíritu de llamar a alguien a la reflexión, exhortarlo, sino que es una riña en su ego.
Eso, hermanos, hay que tenerlo presente cuando vayamos a leer el capítulo, los versículos que va a ser del 18 al 25. Y es que a veces cuando leemos una fracción de la carta, cuando pasa eso, que estudiamos frase por frase la carta, nos olvidamos del contexto, y cuando leemos una frase fuera del contexto, entonces la vamos a malinterpretar. Por eso es sumamente importante estar siempre pendiente de qué es lo que está pasando en el lugar y para qué está escribiendo Pablo. Entonces, en el versículo 17, que es el último versículo que estudiamos en el domingo pasado, nos dice, pues, no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí Pablo lo que nos está diciendo es de que el propósito principal no eran los ritos que podía ser el bautismo, sino predicar el evangelio. No con algunas técnicas que Pablo tal vez sabía. Él no se puso a predicar, digamos, si él sabía construir tiendas, él no se puso a predicar con eso, sino con el evangelio. Porque al predicar sabiduría humana se hace vana, es decir, se hace despreciable la obra de Cristo en la cruz. Y eso es el contexto inmediato del versículo 18, que es donde comienza el estudio de hoy. Pero antes los invito a orar. Señor, te alabamos una vez más. Nos has permitido reunirnos aquí como una iglesia tuya, como un cuerpo en Cristo, Señor, personas que te amamos y deseamos que nuestra actitud, nuestro conocimiento sea agradable a ti, que todo lo que conozcamos podamos ponerlo en práctica. Señor, ilumínanos, ayúdanos a entender este pasaje y sobre todo para que podamos fortalecer nuestra fe y todo lo que dice, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser y que cada una de las cosas que aquí está escritas, que sabemos que es sin error, que no pueden fallar, nosotros lleguemos al conocimiento de ellos y lo podamos poner en práctica porque te amamos a ti, Señor. Sabemos que tú nos has amado de primero y la respuesta de nosotros es amarte y la forma es obedeciendo las Escrituras. Esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces veamos el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y este versículo está ligado al versículo 17. Ese porque es una razón que está ligado al versículo 17. Y hay un contraste. Si notan, dice la palabra y en el versículo 17 dice con sabiduría de palabras. ¿Por qué ese cambio de plural a singular? Porque palabras de sabiduría humana hay muchas, hay mucho conocimiento humano, pero lo que va a hablar Pablo es único, es la palabra, no son las palabras de la cruz, sino la palabra de la cruz, es el conocimiento de la cruz. Y lo que nos dice es de que ese conocimiento de la cruz es una locura. Esta palabra locura es insensatez. La Nueva Traducción Viviente la traduce como ridiculez. La palabra de la cruz es una ridiculez para los que se pierden. Y esta palabra en el griego clásico denota una deficiencia, como una pereza física, especialmente lentitud mental, debilidad de entendimiento o juicio, porque la mente no
se da para sí o es confuso. ¿Por qué es esto? Porque para los griegos, para los corintios, era una cuestión tan sencilla que parecía que era un deficiente en los argumentos. Para los que se pierden, y hay que ver que es para los que se pierden, el evangelio es algo deficiente porque es tan sencillo el evangelio, hermanos, que no es con ideas abstractas. ¿Usted cree que es sumamente complejo decirle, por la fe en Cristo Jesús usted será salvo? Eso se entiende. Lo que pasa es de que las personas preguntan, ¿y cómo es que es solo por la fe? ¿Cómo es, me voy a salvar de qué? ¿Cómo es tantas cosas? Pero en sí el corazón del evangelio es sencillo. Pero para la mente humana eso representaba una deficiencia, una locura creer eso, porque es sumamente sencillo. Y hay otra cosa, que es la palabra de la cruz, y es que para la mentalidad humana, en los corintios y en la antigüedad, los salvadores eran los que tenían una posición alta, es decir, reyes, aristócratas, grandes benefactores, personas que tenían capacidad política, capacidad económica. Y yo creo que en la actualidad también es normal que uno, si tiene una necesidad económica, va a ir a un banco porque es lo lógico de ir a un banco y no ir con la persona que está pidiendo dinero en el semáforo. Entonces, esa idea también la tienen los corintios. ¿Cómo es de que un Salvador va a ser crucificado? Porque los romanos veían la crucifixión como una muerte para esclavos. La crucifixión era para la lacra de la sociedad, no para un Salvador. Entonces no tenía un sentido lógico para ellos que sea el Salvador un crucificado. Y los judíos, hermanos, también la crucifixión era detestable. Lo pueden ver en Deuteronomio 21-23, donde ellos no crucificaban, ellos lapidaban, pero a las personas que lapidaban, cuando eran lo peor, las colgaban para demostrar lo detestable que eres esa persona. Entonces, todo eso, hermanos, lo que nos está enseñando es de que la cruz en sí, que sea el Salvador crucificado, no era algo consentido para la cultura de aquel momento. Porque la cruz era asociado con debilidad. Y por lo tanto alguien débil no podía salvar. Para salvar necesitaba a algún aristócrata, alguien que tuviera el poder político o económico. Pero no es así, hermanos. Es la cruz, esa debilidad es la que nos salva a nosotros. Y dice, pero es un contraste, los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En contraste a aquellos que se pierden porque no le encuentran sentido a la cruz, para nosotros es el poder de Dios. Y la traducción aquí de la palabra poder, hay que decir que es dunamis, donde viene nuestra palabra dinamita. Y hay algunos que hablan que esto es como una explosión. Y en efecto, puede ser como una explosión, pero hay algo importante. No es solo una explosión. Si usted enciende una dinamita, explota y ya no hay más poder. Pero aquí, esto de los que se salvan o los que se pierden, se puede traducir como los que se están salvando o los que se están perdiendo.
el cambio del tiempo no es que es un momento, sino es una secuencia de tiempo. Entonces, una explosión libera su energía en un instante, pero aquí ese poder no es solo un momento, es continuo. No es algo que es puntual en el tiempo. Y esto es importante porque en la cultura que ellos tenían, los dioses mostraban su poder en acciones puntuales. Pero en contraste, Dios hace la salvación perfecta y de manera continua. Y por eso tenemos nosotros los tiempos de la salvación. Y voy a leer brevemente estos 3 versículos, Romanos 8:24, donde nos habla de una salvación pasada, que nos dice, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Porque en esperanza fuimos salvados, tiempo pasado de la salvación. El tiempo presente de la salvación lo podemos ver en Efesios 2:5. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Tiempo presente. Por gracia sois salvos. El futuro en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Romanos 10:9 vemos el tiempo futuro. Entonces no es como una explosión puntual, sino como un poder que se manifiesta en el pasado, en el presente y en el futuro. Es una salvación continua. El poder de Dios, que es la cruz, es una salvación continua en todo el tiempo. Hay que ver eso. Y luego, hermanos, hay un contraste aquí. Ellos, los que se pierden por creer como insensato o como una ridiculez la palabra de la cruz, y para nosotros que es el poder de Dios. Ahora bien, ante la sociedad, uno como cristiano no tiene que decir, por la presión social es cierto, esto no tiene sentido y voy a debilitar mi fe por eso. No, aun cuando las personas no crean, hermanos, usted tiene que permanecer fuerte en la fe. Y por eso sí les invito a que abran su Biblia en Romanos 1, en el versículo 16, les leo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero hay que destacar que Pablo no se avergüenza del Evangelio. Y no se avergüenza, y posiblemente aquí esté hablando por sus prisiones, por las diferentes cosas que él ha pasado de amarguras por el Evangelio. Pero no se avergüenza de la sencillez del Evangelio también. De todas las condiciones que tiene el Evangelio, Pablo no se avergüenza. Y hay que recalcar que una de las grandes posibilidades es de que Pablo esté escribiendo desde Corinto la carta a los romanos. Está dentro de esa cultura que estamos analizando, escribiendo su carta a los romanos. Y aún así, él no se avergüenza, aunque la sociedad en Corinto esté diciendo que es una locura y una insensatez el Evangelio. Él, estando en Corinto, le escribe a los romanos que él no se avergüenza del Evangelio. Y es algo que nosotros debemos de imitar de Pablo. Y dice, porque es poder para salvación a todo el que cree.
al judío primeramente también al griego, es decir, no importa la etnia, porque el evangelio de justicia de Dios, y aquí se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la palabra que va de repetir Pablo con el evangelio? El que cree, todo aquel que él cree, se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. El pasaje habla de la fe sola, y eso es un problema grave de aceptación. No es tan sencillo como parece, pero es difícil. Es sencillo de comprenderlo, pero aceptarlo, hermanos, es sumamente difícil. ¿Por qué digo que es sumamente difícil para la sociedad en general? Porque todos quieren añadir cosas a la cruz. No es solo por fe, que es una confianza completa del creyente en la cruz de Cristo. Siempre quieren añadir cosas, que es necesario tal rito o sacramento, es necesario una obra que yo ponga de mi parte, cuando es la fe por la que llegamos al evangelio. Esa confianza completa en la cruz, la que nos salva, la que es lo que hace el poder de Dios. Aceptar eso, hermanos, es lo que nos salva. Pero la gente en general quiere añadirle cosas, y hay que observar, en general hay muchas religiones en el mundo, y la diferencia entre todas las religiones que hay y la iglesia protestante, la iglesia evangélica, es de que nosotros no proclamamos algo para autosalvarnos o autosoteriología, autosalvación, sino que nosotros dependemos de la obra de Cristo en la cruz. Las demás van a decir, mire, usted se salva si hace buenas obras. Si usted va al lejano oriente, haga meditaciones, haga diferentes cosas, pero pórtese bien y va a alcanzar la excelencia. Ese es el tipo de salvación que hay en todas las religiones. Pero lo que nos diferencia a nosotros es de que nuestra dependencia, nuestra salvación está en la obra de Cristo Jesús. No es algo que nosotros vayamos a hacer. Y entonces ahí vamos a observar que en efecto para la mayoría es una locura esto, pero quienes nos salvamos, quienes logramos comprender por la obra del Espíritu Santo, para nosotros es el poder de salvación esto. Y como les digo, hay que resaltar que Pablo aquí en Romanos nos dice que es para fe, por la fe y para todo aquel que cree, independientemente de la raza, de la posición. Todas las personas que llegan con fe, con esa dependencia en el Señor, entonces va a reconocer el poder que es la cruz. Versículo 19, regresemos al pasaje en 1 Corintios, no cierren su Biblia ahí en Romanos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Pablo está utilizando esta cita para dar a entender que la sabiduría humana, las cuestiones filosóficas y la ciencia son destruido o invalidado por Dios. Es decir, no tiene valor más. Sí, tiene un valor inicial, pero ya no tiene valor. ¿Qué es lo que nos dice Isaías y es nuestra lectura bíblica de hoy? En ese contexto, Isaías está profetizando la destrucción de Jerusalén. En el versículo 1 dice a Ariel, que se refiere al león de Dios, refiriéndose a Jerusalén. Entonces, todo el contexto está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero
La destrucción viene y habla de que el Señor va a cegar a las personas porque ellos son ritualistas. Nos dice el versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los israelitas, hermanos, tenían la revelación, pero ellos miraban todo esto como un mero ritual. Así Dios iba a cegar el entendimiento y ellos no se iban a dar cuenta de la realidad en que vivían, que iba a ser una realidad de destrucción. Entonces, el versículo 14 es el que cita Pablo, donde dice, por lo tanto, aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desenvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto es lo que cita Pablo para decir justamente que todo ese conocimiento es una ceguera para las personas. Así como lo era para los israelitas, el conocimiento sumamente ritual que tenían, para los corintios o para las personas en esa comunidad, esa inteligencia era como una ceguera, no se están dando cuenta de la realidad. Por apoyarse más en ese conocimiento que en la cruz de Cristo. Y eso, hermanos, ese contexto a mí siempre me lleva a pensar en el faraón, porque lo que pasa en Isaías y lo que Pablo describe de los sabios aquí en Corinto es muy similar a lo que pasa con el faraón. Si ustedes leen Éxodo del 7 al 9, al 10, al capítulo 10, van a encontrar de que el faraón se endureció. Por ejemplo, en el 7:3, 7:14, 7:22, 8:15, 8:19, ahí van a encontrar que el faraón se endureció él mismo. Veía las cosas, hasta sus consejeros le decían que eso era obra de Dios, pero él en su necedad se endureció él mismo. Pero llega el versículo 12 del capítulo 9 y dice, pero Jehová endureció el corazón a Faraón, es decir, lo entregó a su propia necedad. Es el ejemplo del Faraón como un ejemplo de lo que está pasando con la sabiduría ahí en Corintio. Y nos dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El sabio se refiere a la idea de los filósofos griegos, aquellas personas que se buscaban la sabiduría, conocer la sabiduría. El escriba no es solo personas que sabían leer y escribir, que sabemos que en aquella época eran pocos, sino que hace referencia a personas muy letradas, como los rabinos. ¿Por qué agrupa al sabio y al escriba, a los rabinos? Porque los rabinos también buscaban sabiduría en sus propias tradiciones, en sus propios comentarios. Dejaban a un lado las escrituras y comenzaban a decir, bueno, el Talmud, el Mishnah, cualquier otra cosa le daban autoridad igual o mayor a las escrituras. Entonces se agrupa justamente con la misma sabiduría humana que tenían los filósofos griegos. Y también menciona dónde está el disputador de este siglo. Y aquí hay que observar que en la antigüedad había alguien
que era una persona que se dedicaba a investigar y a reflexionar para ganar debates. Es decir, dar los mejores argumentos y poder ganar él, por justamente la honra que iba a recibir. Entonces, eran personas que se dedicaban a reflexionar en las cosas del mundo. Y lo que nos dice es que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Hay que observar que es la sabiduría de este mundo. Como les digo, todos son personas que se dedicaban a reflexionar y a buscar la sabiduría del mundo, y muchos de ellos, de los hermanos en Corintio, ingresaban esa sabiduría a las ideas cristianas y las mezclaban. Por eso es de que había problemas en la iglesia. Entonces hay que observar que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. La última frase para mí es clave para entender este pasaje. El problema es que tanto los filósofos como los rabinos se estaban preocupando más en el estudio de las cosas en general de este mundo y cómo poderlas casar con la doctrina cristiana, que velar y reflexionar en la doctrina cristiana, en la palabra de la cruz. Ese es el gran problema que tenía la iglesia en Corinto. Y hermanos, es porque muchas veces, la sabiduría en general de cualquier índole, la sabiduría secular, es sumamente seductora. Alguien se puede seducir por el conocimiento humano. Tristemente he tenido personas, conocidos teólogos, que cuando hablan de cómo interpretar las escrituras dicen: yo como existencialista voy a ir a las escrituras y a leer las escrituras como sabiendo que soy existencialista. El existencialismo es una escuela de filosofía humana. Entonces, como filósofo de una escuela de la filosofía humana, me voy a acercar a leer las escrituras. ¿Y qué es lo primero que hacen? Es decir, la Biblia no es la palabra de Dios. Eso es lo primero que hacen cuando anteponen su escuela filosófica para llegar a las escrituras. Entonces no reconocen la Biblia como la palabra de Dios inerrante, y en vez de decir yo como existencialista voy a leer las escrituras y a negarlas, si uno va a leer filosofía o a ver algo de la sabiduría humana, debería decir: yo como cristiano voy a leer el existencialismo, puedo leer a Heidegger, a Sartre o a Camus, pero como cristiano voy a analizar a estas personas, pero no que por estarme leyendo este tipo de sabiduría humana, decir entonces me voy a acercar luego a las escrituras desde mi marco filosófico. No, es diferente. Yo espero que cuando usted, y esto es en filosofía porque estamos hablando en Corintio, pero usted cuando está estudiando algo secular, también debe anteponer lo cristiano a lo que están hablando. Si usted va a estudiar biología, que es algo, digamos, más moderno, tiene que decir: yo como cristiano voy a estudiar biología. No decir: como yo soy biólogo, entonces voy a leer Génesis 1 y ahí la Biblia se equivocó, porque la evolución no está muy de acuerdo con lo que dice Génesis 1. Entonces es un grave error. Y así podríamos irnos con cada una de las ramas del conocimiento humano. Por decir, yo como estudio pedagogía, que al niño hay que corregirlo con vara. ¿Cómo es eso posible? Entonces, ese es un gran error que nosotros tenemos de influencia
de nuestra cultura, acercarnos con ese marco y negar las escrituras. Podemos estudiar pedagogía, pero decir, bueno, Salomón dice que hay que corregir al niño con vara y esta pedagogía nos dice que no porque se puede traumar, entonces la pedagogía está errónea. Hay que tener mucho cuidado con eso y hermanos, a veces también tenemos un conocimiento que, por ejemplo, del judaísmo, ponernos a estudiar hebreo y las tradiciones judías y son una gran herramienta para estudiar las escrituras, pero he visto que también el judaísmo puede ser algo que seduzca a la cristiandad y entonces comenzar a decir, como ahora ya sé estudiar hebreo, lo primero, lo que voy a terminar haciendo es negar a Cristo como el Mesías, porque no se ha cumplido todas las profecías, ya no miro la segunda venida de Cristo, y eso es un error. Estudiar hebreo es una gran herramienta, pero si se va a dejar seducir por el judaísmo y negar su fe, ese sí es un problema. Y entonces, por eso Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Por eso se vuelve vana la sabiduría humana. El versículo 21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y regresemos a Romanos 1 para comentar esto de, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es en la sabiduría de Dios que el mundo no conoció a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Por qué podemos explicar este pasaje con en Romanos 1, en el versículo 18? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se le conoce es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Dios se manifiesta, hermanos. Y lo que nos dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas del mundo que no tienen, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo ahí? Que Dios se ha manifestado. ¿Y qué es lo que se puede conocer de esa manifestación? ¿Se puede conocer el plan de redención? No. Allí nos dice qué es lo que manifiesta Dios, su eterno poder y deidad. Eso se ve claramente visible cuando usted ve la creación. Es decir, tiene que decir, como veo la creación, sé que Dios existe. Eso es lo que tiene que hacer o debería haber hecho la humanidad cuando ve la naturaleza. Pero eso no fue lo que hicieron. Entonces dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, vean, en sus razonamientos, se jactaron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos, queriendo ser sabios, se hicieron necios, y por lo tanto la humanidad es inexcusable. Hay que ver que es inexcusable de su pecado, pero se hicieron necios. ¿Cuál va a ser la respuesta a esa necedad? Lo que nos dice,
agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Regresando a Corintios, a Dios le plugo salvar con un argumento tan sencillo y tan impopular como es la salvación por la fe en Cristo, hermanos. Es tan sencillo comprender eso, pero a la vez también es tan impopular en la humanidad decir que la salvación es por fe. Por eso hay que recordar que la locura de la predicación plantea la idea que la argumentación es sencilla y vista ante los grandes intelectuales de la época parecía insuficiente. Pero, hermanos, a Dios así le agradó hacer algo tan sencillo. Y más adelante vamos a notar que aún lo más débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de este mundo. Pero es sencillo, no es complejo saber que la salvación es una completa dependencia en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué pasa si a Dios le plugo o Él quiso ser salvos a todas las personas por la sencillez en esa predicación? ¿Qué pasa con la apologética, hermanos? La apologética es una rama del cristianismo que se dedica a la defensa de la fe. Es malo la apologética porque es una argumentación bastante fuerte acerca de nuestra fe. Les voy a decir que yo veo dos tipos de apologéticas. Hay unos que dicen, el descubrimiento científico es tal cosa, entonces metámoslo a la Biblia y tratan de hacer la Biblia fuerte en argumentos externos. Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Un caso ejemplar en la historia es de Tertuliano y el neoplatonismo. Ustedes cuando oigan neoplatonismo es una escuela filosófica que vino a partir de Platón. ¿Por qué es importante eso del neoplatonismo? Porque en los primeros siglos de la cristiandad era la escuela filosófica dominante. Entonces, todos los argumentos que decía el neoplatonismo era la cumbre intelectual de la época. No había mayor conocimiento que el neoplatonismo. Entonces, muchos cristianos dijeron, entonces metamos el neoplatonismo y hagamos del cristianismo ideas neoplatónicas. La doctrina va a ser neoplatónica, exceptuando Tertuliano, que él dijo que no era correcto hacer eso. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando la humanidad desechó el neoplatonismo, toda esa doctrina que estaban metiendo en el cristianismo quedó vacía. ¿Por qué? Por tratar de defender con un sistema las escrituras. Y eso fue en los principios, en los primeros siglos. Ustedes dirán, bueno, el neoplatonismo porque son ideas, ahora hay que usar las ideas científicas, las ideas de los nuevos descubrimientos. Yo les voy a decir, ustedes, si me dejan mi experiencia, ustedes conocen que yo estudié química. En el último año de la carrera hubo una clase que era de química en el espacio, cómo se formaron los elementos, y daban muchas teorías de cómo es de que se formaban los elementos en las estrellas y en los planetas, cómo es que pasaba eso. Bueno, ese fue en el último año de química. Cuando cerré la carrera me quedé trabajando en la universidad y ni un año después hubo otro descubrimiento que botaba el 80% de todo lo que me enseñaron en la universidad, que para su momento era lo más intelectual, la punta del conocimiento humano. Un año tardó esa punta del conocimiento humano para ser desechado. Entonces,
No podemos ingresar nuestros conocimientos humanos a explicar la Biblia. ¿Qué hubiera pasado si yo viniera y les predicara Génesis 1:1? Es que Dios hizo mediante tal formación de ondas gravitatorias el universo, y al año siguiente, hermanos, fíjense que me confundí porque resulta que no fue así, sino que ahora hay otro descubrimiento. No. Entonces, nuestra confianza, la inerrancia, la infalibilidad está en la Biblia. Es un error meter cosas a las Escrituras. Pero hay otro tipo de apologética. Otro tipo de apologética que va de la Biblia hacia cualquier conocimiento humano. Y entonces eso sí puede ser útil. Recordemos, hermanos, que al final la fe es también un don del Espíritu Santo. Ustedes han escuchado de mí, sobre todo en la época que vimos el contexto histórico de arqueología, cuando vimos a los héroes de la fe, estábamos citando a tal descubrimiento arqueológico, tal cosa, fuente arqueológica, es sumamente importante, pero yo jamás les dije, como los arqueólogos han descubierto eso, entonces nuestra fe depende de ese descubrimiento. No, yo siempre les dije, es importante conocer la arqueología, pero nuestra fe no depende de esos descubrimientos. Y es importante obtener ese conocimiento, porque no es nada malo y es algo bueno para defender la fe. Pero nuestra fe no va a estar dependiendo de qué tal descubrimiento arqueológico hay en Israel, en Egipto o en cualquier otro lugar. Nuestra fe depende de las Escrituras. Nuestra fe es una completa dependencia en la obra de Cristo en la cruz, que es algo sumamente sencillo y no está ligado a si tal arqueólogo descubrió algo en Israel o en cualquier parte del mundo. Espero que podamos ser muy claros en eso. Y dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, hermanos, piden señales, y esas señales se referían a las señales del Mesías, del reinado mesiánico. Muchas veces los judíos pidieron señales a Jesús. Un ejemplo es Mateo 12, del 38 al 42, no lo voy a leer todo y espero que lo apunten porque nos dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver en ti señal. Y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y si se recuerdan, lo que les dice es de que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hay señales y Jesús dio señales, pero los judíos buscaban la señal de un reinado mesiánico, de el retorno o la restauración del reino de Israel. Buscaban a un Mesías político con sus señales políticas. Jesús también hizo muchas señales como sanidades para que se cumpliera la profecía, como nos lo dice Mateo 8:17. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Que Jesús haya curado enfermedades y dolencias es el cumplimiento del profeta Isaías. Entonces tenemos señales que son figuras en el Antiguo Testamento, señales de sanidades y cumplimiento de profecías. Entonces los judíos sí tenían
señales, pero su religiosidad era un problema. Ellos no buscaban las señales de sanación, ellos no buscaban las señales de salvación, sino lo que querían era señales de un retorno político de Israel. Y los griegos buscan sabiduría. Versículo 22 siempre. Cualquier tipo de sabiduría que ellos podían obtener era algo bueno para ellos. Ellos, por el amor que tenían de la sabiduría, habían abandonado el politeísmo y habían creado una gran civilización, los griegos. De hecho, nosotros somos herederos de esa gran civilización que tenía la cultura griega. Y habían abandonado varios el politeísmo por eso. Pero ¿cuál era la idolatría de los griegos? Era el racionalismo. Ellos tenían sus razones por encima de cualquier cosa. Y hermanos, el problema del racionalismo es de que nuestra razón está distorsionada por el pecado. Entonces, ¿a qué nos lleva nuestra razón? No nos va a llegar a ningún lugar para la salvación. Entonces, por un lado tenemos a los griegos que buscaban la racionalidad y por el otro a los judíos con su religiosidad. Y ahí podemos observar un extremo que hay y que está presente ya como aplicación en nuestra sociedad. Tenemos el extremo de aquellas personas que son ateas, el extremo de aquellas personas que tienen que ser racionales aunque no esté pulido y detallado cualquier teoría, como la teoría que les digo que 1 año duró la teoría que era el tope del conocimiento en aquel entonces. Y tenemos a ese tipo de personas, pero también tenemos a otro tipo de personas que no buscan eso, sino que lo que buscan es el misticismo religioso. En donde hay milagros, ahí voy a ir. En donde hay profecía, en donde hay misticismo religioso. Y es algo que está en nuestra sociedad. 2 grandes problemas, 2 tipos de personas que no debemos seguir sus pasos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, aún con lo poco aceptado que es, aún con los inconvenientes que puedan causar. Los verdaderos cristianos no debemos desviar nuestra predicación. No debemos decir, vámonos al misticismo, vámonos al racionalismo científico. Nosotros, como verdaderos cristianos, aun cuando sea inconveniente, cuando sea impopular, lo que tenemos que hacer es predicar a Cristo crucificado, independientemente de las respuestas que podamos obtener. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura. Es tropiezo Cristo crucificado para quien no logra entender, ya sea por su religión o por ser algo que es sencillo para la lógica humana. Por el conocimiento insuficiente para creer algo, ellos se van a condenar. Y hay un tropezadero religioso. Y aquí quiero leerles yo algo que nos dice Horacio Picardo acerca de las personas religiosas. Dice, el religioso es aquel que quiere compensar con buenas obras sus errores. Y hay una frase aquí que tal vez es popular, que me gusta para este sentido, es que la han oído, creo yo, el que peca y reza empata, ¿verdad? Así es la religión. Quieren compensar sus buenas obras con buenas obras los errores que han hecho. Piensan que al hacer esfuerzos van a ser aceptados delante de Dios. Creen que con sus buenas obras de caridad van a acercarse más a Dios.
aquel que cree que sus sacrificios redundan en aprobación divina. Es religioso aquel que piensa que el tiempo va a borrar las culpas delante de Dios. Es decir, ya lo hice, como a mí se me olvidó, de plano que al Señor también se le olvida. Es aquel que no cree que es tan importante que no es tan importante la buena relación con su prójimo como la que es con Dios, y cree que puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y todos esos, como pueden ver, son acciones que un religioso hace, que cree que le va a contar para salvación, para agradar al Señor sin la fe, como un ritual. Y por eso, hermanos, les digo que el cristianismo protestante es la única religión que no es autosoteriológica, que no nos vamos a salvar por nuestras acciones. Todo esto que nos dice Horacio Picardo es un tropiezo para los religiosos, porque ellos creen que por esas acciones se van a salvar, pero así no es la cristiandad. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, los salvados no importando su raza. Y aquí podemos añadir condición, educación. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es la diferencia que para unos esto es tropiezo? ¿Cómo es que muchos ven la inutilidad del evangelio y nosotros no? Es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el 2:10, en 1 Corintios 2:10, dice: pero nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre aquellos que el evangelio es un tropiezo y para nosotros que el evangelio es el poder y sabiduría de Dios? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos da a conocer, nos enseña las cosas de Dios. Esa es la diferencia, en que en nosotros mora el Espíritu Santo, y en las personas dicen que va a ser una locura, algo insensato el evangelio, porque no tienen esa iluminación, esa guianza que tiene que hace el Espíritu Santo que habita en cada creyente. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Aquí me gustaría compararnos como con una ameba que quiere comprender el comercio internacional que hay entre humanos. Una ameba, un ser unicelular, quiere comprender el comercio internacional que tenemos aquí. ¿Cómo es de que ahora nos pueden estar viendo al otro lado del mundo y una ameba quiere hacer eso? Es ese tipo de razonamiento. Así somos nosotros. A veces, cuando le enseñamos a un perro a traer la pelota, ¿acaso el perro se cree mayor que su amo porque sabe llevar la pelota? El perro ni siquiera puede hacer la pelota. Pero, hermanos, cuando nosotros queremos o decimos que es insuficiente el evangelio, o los seres humanos dicen que es insuficiente el evangelio, es justamente como una ameba que quiere comprender las grandes cosas, o como el perrito que trae la pelota y quiere ser mejor que su amo. Y hermanos, esas dos ilustraciones se quedan cortas, porque lo infinito de Dios es infinito, no lo vamos a poder conocer. No, Dios no tiene comparación, pero hay que ver algo en la misericordia del Señor. Aunque Él no vamos a poder comprenderlo al 100%, Dios en su misericordia deja un mensaje de salvación tan sencillo, hermanos,
que cualquiera puede acercarse y comprenderlo. Él en su misericordia deja eso, es tan sencillo. Y es tan sencillo, hermanos, que muchos no lo quieren aceptar porque les parece muy sencillo. Eso es lo que está hablando el pasaje aquí. Quiero, antes de terminar, ver algunas cosas, que el pasaje está hablando de la inutilidad de la sabiduría humana. Recordemos que es el contexto que en Corintios hay riñas por la sabiduría humana. Pero eso no quita que usted estudie y aprenda cosas seculares. Cuando lo haga, no se infle, no diga, ay, como yo ahora soy licenciado en tal cosa, soy mayor que todos. Aquí en Guatemala creo yo que está alrededor del 1% la educación universitaria. Entonces, ahora yo pertenezco al 1% élite de la sociedad guatemalteca. No haga eso, sino arrodíllese y dele gracias a Dios por la oportunidad que le da, y ese conocimiento póngalo al servicio de Dios. No para que se infle, no para que haga riñas en la iglesia, sino para arrodillarse a Dios y agradecerle por el conocimiento que Él le da. Debe de haber una completa dependencia en el Señor, en las cosas que usted aprende, incluso que sean complejas o sencillas. Pero el conocimiento en sí no es malo. Yo quiero que veamos, ahorita estamos transmitiendo y hay personas que nos ven en lugares lejanos y no vamos a decir, ay, como la tecnología, el conocimiento aquí es malo, entonces no estudiemos tecnología. Y hay que, miren, hasta el micrófono, que es, este micrófono es parte de una tecnología. Si no es, tendría que estar gritando yo 1 hora, hermanos, y es parte del conocimiento que el Señor nos ha dejado, que no es malo. Pero si se infla, si usted se jacta, se enorgullece de eso, entonces sí es un tropiezo. Y veamos también que mucho es una invitación, tampoco es una invitación a ser un mediocre en la fe. Perdón que lo diga así, pero también no es una invitación a ser un mediocre en la fe. El evangelio es sencillo, pero usted tiene que estudiar las escrituras y no decir, como el evangelio es sencillo, entonces seamos mediocres en la fe. Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. En ellas son las que dan testimonio de mí. Es escudriñar, eso es una cosa que el Señor Jesús está diciendo. Escudriñar, investigar, estudiar arduamente. El Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa meditar que hay allí da la idea como cuando una vaca come el pasto y comienza a masticar y se pasa mucho tiempo masticando el mismo pasto. Porque medita de día y de noche. El conocimiento no va, en las escrituras, no lo tiene que llenar de vanidad para vanagloriarse, ni para dividir la iglesia como está haciendo en Corinto. Si bien es sencillo el corazón de la fe, hay cosas que son complejas. Y aquí quiero yo que leamos 2 de Pedro 3. Y si pueden buscarlo, 2 de Pedro 3, ahí vemos que hay algunas cosas en las escrituras que son complejas. Pero el corazón del evangelio, hermanos, es sencillo. Dice el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo. Vean, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender en la doctrina cristiana, pero usted no va a decir, bueno, es que ahí nos está hablando de la sencillez. Entonces ya no estudiemos, son difíciles de entender, el Señor nos la va a revelar en su venida. No, hermanos, haga un esfuerzo. El mismo Jesús nos dice escudriñar las Escrituras. Hay que estudiar las cosas difíciles de entender. ¿Y por qué nos dice? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las Escrituras, otras Escrituras, para su propia perdición. Si no entendemos, somos como los indoctos que tuercen y como también otras Escrituras para la propia perdición. Indoctos, personas que no se esfuerzan en comprender. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Por el error son arrastrados. Así también creced en gracia y en conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta que el día de la eternidad. Amén. Bueno, creced en la gracia y el conocimiento. Como les digo, aquí nos está hablando de que crezcamos y no contradice que el evangelio sea sencillo y que la sencillez del evangelio sea un tropiezo para las personas que se creen sumamente intelectuales. Aquellas personas que se han envanecido, que se jactan de ser intelectuales, es una sencillez el evangelio. Pero el llamado a ser sencillo no es un llamado a ser ignorante en las Escrituras. Y espero yo que sea muy claro eso. Señor, te damos gracias porque tú has dejado las Escrituras que son inerrantes, Señor, que podemos comprender y debemos estudiar, Señor, porque a ti te agrada, para que podamos encontrar cosas en ellas de cómo cambiar nuestra personalidad para ser hijos tuyos, que se presenten en toda su vida como un holocausto de olor grato. Señor, bendícenos, abre el conocimiento, danos fortaleza en la fe. Nosotros sabemos que las Escrituras, Señor, son revelación tuya y como son revelación tuya, carecen de error, permanecen firmes por toda la eternidad. Y nuestra fe, Señor, es una dependencia de lo que en ella está escrita. Pero por ser fe, Señor, también tú nos has dejado intelecto, sentimiento y voluntad para poner en práctica, para estudiar, para escudriñar las Escrituras. Ayúdanos, Señor, y fortalece nuestra fe para que no seamos mediocres en el conocimiento de tu palabra, sino que crezcamos y que ese crecimiento vaya acompañado de una vida santa, no para jactarnos nosotros, sino para darte la gloria a ti en cada uno de los días de nuestra vida. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, y esta petición la hacemos en el nombre de nuestro Señor y único Salvador Jesucristo. Amén.